Y como cada miércoles, ya está con nosotros el doctor Guillermo Nolivos para responder a todas sus preguntas en materia de inmigración. Doctor, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿Cómo Marjorie. ¿Cómo está? estás? Feliz miércoles. Feliz miércoles, doctor. Gracias por este tiempo para nuestra audiencia. Estamos Claro. listos. Si le parece, vamos a comenzar a hablar sobre los permisos de trabajo. ¿Quiénes califican y cuál es el proceso para que una persona pueda optar a su permiso de trabajo? Sí, mira, tú sabes que Estados Unidos es un país muy celoso en cuanto a quién puede venir a Estados Unidos a trabajar, ¿verdad? Entonces, ciertas personas tienen acceso a obtener un permiso de trabajo dependiendo del tipo de trámite que estén haciendo con inmigración. Las personas que vienen con visa, con autorización para trabajar, no necesitan obtener un permiso de trabajo, pues el visado con el que vienen ya los autoriza a trabajar aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y esa, como te recuerdo, son las visas Ujú. H1B, las visas L, las visas O. Ahora, cuando tenemos a un extranjero que está iniciando un proceso, por ejemplo, de asilo, un proceso de ajuste de estatus, un proceso de obtención de residencia por violencia doméstica, estas personas no tienen autorización automática para trabajar en los Estados Unidos y deben, por lo tanto, solicitar lo que se conoce como un documento para autorizarlos a trabajar en el país, o sea, una autorización de empleo. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, a las personas, como te dije, que están tramitando un asilo, que tienen que esperar 150 días después de haber introducido su solicitud de asilo para poder solicitar entonces un permiso de empleo. Una persona que está solicitando un ajuste de estatus porque se casó con un ciudadano americano o porque obtuvo una certificación laboral aprobada y va a trabajar ahora para un empleador, también debería de solicitar un permiso de trabajo adicional, permiso de trabajo que ya tiene por el estatus que tenga. Doctor, me gustaría que habláramos de los pros y los contras de la gente que, por ejemplo, va a solicitar una visa de talento o de habilidades. ¿Cómo puede hacerlo desde el país de origen? Por ejemplo, desde Venezuela. Hay gente que llega Ujú. con la residencia aprobada y empieza a trabajar de una vez. Entonces, ¿cuál sería la ventaja y la desventaja de hacerlo desde Venezuela o hacerlo aquí con experiencia laboral aquí en Estados Unidos? Bueno, claro, el solicitar un visado, por ejemplo, si tú vienes a trabajar en Estados Unidos y en el visado, el visado es una visa de habilidades extraordinarias, por ejemplo, una visa o vienes a trabajar como profesional para una empresa, ¿verdad? Una visa H1B. Generalmente estas visas tú las puedes obtener dentro o fuera de Estados Unidos. ¿Cuál sería la ventaja que lo hagas desde el punto de vista consular, ¿verdad? Bueno, que esperas en tu país, si tú no tienes ningún estatus en Estados Unidos, no has estado en Estados Unidos, pues esperas en tu país la resolución de esta visa. O sea, no caerías en costos de vivir en Estados Unidos sin poder trabajar, ¿verdad? Todos sabemos que el costo de vida es bastante Sí. alto aquí en Estados Unidos, entonces estar varios meses o hasta un año sin trabajar es bastante costoso. Entonces, la ventaja de hacerlo desde el consulado es que, bueno, estarás en tu casa con tus comodidades esperando que esa visa sea aprobada para luego ingresar a Estados Unidos y reiniciar tu vida aquí en el país. Doctor, nos dicen, buenos días, saludos desde el estado de Virginia. Néstor Mendible nos hace este comentario, esta pregunta por nuestro canal de YouTube y nos dice así, ¿es cierto que van a eliminar el parol humanitario? Gracias. Sí, mira, hay varias, no sabemos todavía si lo van a eliminar, ¿verdad? Pero tú sabes que cuando el río suena es porque piedras Ujú. trae, ¿verdad? Sí. Perdón, y existe pues este plan de reforma, especie de reforma migratoria en relación a lo que está ocurriendo en la frontera sur Ujú. y los paroles, ¿verdad? Entonces, varias de los temas que están en la mesa en Congreso ahorita es el futuro del programa del parol tal y como tiene implementado la administración de Biden. Entonces habrá que ver qué compromisos llegan las partes, o sea, hablando de los dos partidos políticos, para ver si el programa continúa o no continúa, porque todo esto también viene atado
al tema de colaboración de armamento y dinero de que Estados Unidos ha prometido a Ucrania y a Israel. Entonces, pero sí, y es algo que, bueno, se les recomienda a las personas que si están pensando en servir de sponsor a un familiar o amigo Ujú. y traerlos para un humanitario, que lo hagan lo más pronto posible para que esas aplicaciones entren y no pierdan pues la posibilidad si llega a ser eliminado este programa. Perdón. Sí, el doctor, justo leía en la noticia esta mañana que parece que habían esos desacuerdos a nivel de Congreso y que estaban ganados a paralizar el proceso porque no solamente cubrió las expectativas de la gente, sino que había superado las expectativas Ujú. en cuanto al número de solicitudes. Entonces, bueno, entiendo el temor que tiene la persona que nos escribió el día de hoy, Néstor, porque hay mucha Ujú. gente que quiere beneficiarse con este plan y se pregunta hasta cuándo tendré tiempo, ¿no? Sí, claro, el tiempo va a ser válido hasta que salga una resolución, un acuerdo en el gobierno donde el programa queda ya eliminado. Entonces, mientras eso no ocurra, pues las personas pueden seguir enviando sus solicitudes y bueno, cruzar los dedos que esa solicitud pues salga escogida. Claro. Doctor, para la Ujú. gente que, por ejemplo, ha solicitado sus permisos de trabajo y necesitan la renovación para poder continuar con sus contratos en empresas establecidas de aquí de Estados Unidos, ¿qué deben hacer en ese proceso para lograr la renovación? Bueno, fíjate que el gobierno, debido a la tardanza, ¿verdad?, que está ocurriendo con la emisión de Sí. permisos de trabajo, el gobierno optó por emitir permisos de trabajo para ciertas categorías de duración de 5 años, ¿verdad? Entonces, esto es un alivio ya para las personas que dependen de un permiso de trabajo para poder trabajar legalmente en Estados Unidos. Nuevamente hablamos de solicitantes de asilo, de personas que están bajo un ajuste de estatus, de personas bajo un ajuste vía violencia doméstica, etcétera. Entonces, ¿qué deben de hacer estas personas para poder mantener, u- ya acercándose a la fecha que se les vence el permiso de trabajo? ¿Qué pueden hacer ellos para extender esa duración mientras les llega el nuevo permiso? Bueno, deben de hacerlo antes de la fecha de vencimiento de ese documento, ¿ok? Tienen que introducir una solicitud con el gobierno, con USCIS, para que les renueve ese documento, siempre y cuando sea por la misma categoría, ¿ok? Y automáticamente se extendería por 180 días. Ya no son 540 días como ocurrió hasta octubre del año pasado, sino volvieron a los 180 días. Doctor, nos Este, preguntan, sí, adelante. bueno, claro, lo que te iba a agregar es que tú sabes que aquí en Estados Unidos, pues las empresas son libres, ¿verdad?, de contratar y despedir. Sí. Y si una empresa despide, pues porque la persona no tiene documentos válidos para trabajar, dependerá del estado donde esa persona trabaja, si puede ser reenganchado o no, en base a que su documento se renovó automáticamente. Gracias por esa acotación. Doctor, avanzamos. Nos preguntan, yo tengo una petición de mi hermana con fecha de prioridad de marzo de 2010. ¿Puedo solicitar un permiso de trabajo o green card? Fecha de prioridad de marzo del 2010. 2010. Ok. Entonces, aquí vamos con el Visa Bulletin, ¿verdad? Generalmente, cuando una petición por sí sola no te permite obtener un permiso de trabajo, ¿ok? Para obtener un permiso de trabajo, la persona tiene que estar en el proceso de ajuste de estatus, ¿ok? Entonces, esta persona primero tiene que ver si ya el proceso de ajuste de estatus se empezó y en base a eso, pues ella pudiese solicitar un permiso de trabajo. Pero si lo que tiene pendiente es una petición y no ha sido resuelta y no le ha llegado la comunicación para que pueda iniciar su ajuste de estatus, ella no puede trabajar todavía en Estados Unidos.
Entiendo. Doctor, tengo el caso de una persona que nos escribió y nos comenta lo que le ocurrió. Dice que ayer Ujú. fue a la renovación de la visa en la Embajada de Estados Unidos en Colombia y que la pregunta que le hicieron fue básica. ¿Qué familiares tenía aquí en Estados Unidos? Esa persona dijo la verdad, que tenía a su mamá, su único hijo y dos hermanos viviendo aquí. Le preguntaron que en qué estatus estaban y dijo casi todos son asilo, excepto una de ellas que tiene ya la residencia. E inmediatamente, sin mediar en más preguntas, se la negaron. Su interrogante es, ¿en cuánto tiempo ella puede volver a hacer la petición de la cita? Y si esa persona puede hacer algo en estos meses para cambiar de pronto su perfil, porque entendió que es un perfil de riesgo porque tiene a su familia directa aquí y está sola en Venezuela. Correcto. Esa persona debería de demostrar con documentos en su o sea, con documentos que lleve la entrevista, que está firmemente establecida en su país de origen, ¿verdad? ¿Cómo hace esto? Bueno, con cartas de corroboración de empleo, evidencia que tiene cuentas bancarias, propiedades en el país, para que el oficial no tenga dudas de que esa persona tiene la intención de quedarse en Estados Unidos una vez que entre con esa visa de turista que está solicitando. El hecho de que tenga casi toda su familia en este país pudiese ser una señal de que la persona tiene la intención de quedarse. Pero también si la persona tiene documentos sólidos que indiquen, no, mira, yo estoy plenamente establecido en mi país, yo no tengo intenciones de quedarme allá, tengo mi empleo, tengo mi casa, tengo mi apartamento, mi carro, etcétera. Y yo lo que voy es a visitar, tengo trabajando en esta empresa tantos años y así que por eso que quiero, no tengo visa y quiero ver a mi familia. Doctor, una pregunta. ¿Un funcionario de inmigración ya ha analizado previamente cada caso? ¿Ya él sabe qué respuesta va a dar el día de la entrevista? Bueno, eso es una pregunta que siempre uno se ha hecho, ¿verdad? Porque cuando tú sometes la visa, tú simplemente, la solicitud, tú simplemente llenas tu formulario online, pero no te invitan a que tú presentes digitalmente evidencias, sino esas evidencias las revisa el oficial en el momento de la entrevista, ¿ok? Ok. Entonces, mucho de esto ocurre en base a lo que el oficial en ese momento, la corazonada del oficial en ese momento. Sí. Doctor, yo conozco un caso de una persona que no tenía ninguna evidencia, ningún documento que avalara lo que estaba Ujú. diciendo, pero era fanático de Elvis. Y parece que se conectó con el oficial y bueno, le pidió que cantara y se ganó como el afecto del oficial y le aprobaron la visa. Entonces también tiene un componente de suerte. Sí, es un componente, es algo que influye mucho en lo que la persona representa cuando va a la entrevista, el estado de ánimo del oficial, porque acuérdate que las decisiones de estos oficiales no son revisables, ¿verdad? No, Ah, no es ok, que hay una apelación, claro. ¿verdad? De que, mira, voy a apelar su decisión, voy a ir a la oficina de apelaciones del embajador para que revise porque usted me negó la visa. Sí, No, claro. Son son muy independientes, autónomos, autónomos. son muy Ajá. autónomos. Entonces, si yo, por ejemplo, hacía años, cuando Venezuela estaba en una mejor posición, que las personas de Colombia se hacían venezolanos y una vez que vivían en Venezuela, adquirían la nacionalidad y luego lograban obtener visa americana que en Colombia no la podían obtener, en Colombia casi no la otorgaban a las personas de Colombia por los problemas que tenía Colombia en los años 80 Sí, ahora es con al todo revés. esto sí, ahora es al revés. Sí. Entonces, es algo que es la percepción del oficial. Bueno, mira, están yendo muchos venezolanos a nuestro país, a Estados Unidos, este, mm, pero también ellos tienen que analizar quién, quién tiene potencial de quedarse y quién va simplemente a visitar, ¿verdad? A Claro. gastar el dinero, a gastar dinero y a conocer el país. Entonces, también tienen, son oficiales que para estas entrevistas les dan muy poco tiempo, ¿verdad? De preparación Sí. y en ese momento es que ellos tienen que tomar una decisión.
Claro, porque a veces la persona lleva todas las evidencias, pero no te hacen esa pregunta ni te permiten esa iniciativa de explicar. Ujú, Entonces, siempre claro. le dicen, tienes que responder justo lo que te pregunten en monosílabos. En ese caso, la Ujú. persona tiene potestad de decir, mira, yo estoy sólida en Venezuela, tengo empresa, tengo una vida allá, no me quiero ir a Estados Unidos, o sencillamente se limita a responder lo que le pregunten. Bueno, mira, generalmente el ritmo de la entrevista lo lleva el oficial, ¿verdad? Ok. Si ya tú empiezas a ser una persona que estás respondiendo preguntas que el oficial no le interesa oír, ¿verdad? Perdón, respondiendo o hablando de cosas que el Sí. oficial no le interesa oír, eso pudiese causar que el oficial rechazase pues tu actitud y te puede rechazar también la visa. Claro, y a una persona que le rechazan la visa, posteriormente puede pedir un parol humanitario. Sí pudiese pedir un paro humanitario siempre y cuando el rechazo no sea porque hubo fraude, ¿verdad? Que, mira, tú me engañaste, me presentaste unos estados de cuenta falsos o algo por el estilo, pues eso pudiese afectar quizás tu elegibilidad, pues, para un paro humanitario, aunque por ningún lado hablan de que si le rechazaba una visa, etcétera, etcétera. Más que todo habla de que se ha sido deportado en los Estados Unidos. Doctor, ¿y si una persona que le aprobaron el parol después decide irse a Venezuela, tiene algún tipo de penalidad para la persona que lo pidió? No, no tiene Ok, penalidad para la persona que lo pidió, no. ok, ok, Entonces, perfecto. sí, sí, sí ha ocurrido, sí se están viendo casos de personas que, bueno, no se sienten, no era lo que pensaban, pues, el venir a Estados Unidos y me consultan si, bueno, que si después solicitan una visa, que cómo les puede afectar eso, etcétera, etcétera. Y no afecta. No debería afectar, claro que no. Ok, perfecto. Doctor, nosotros Ujú. avanzamos. Nos dicen así, doctor, si la madre es ciudadana, el hijo podrá ajustar estatus porque tiene corte para el año 2026. Podrá sacar la residencia, él tiene I-220A. Y 220A. Bueno, esta persona no entró legalmente a los Estados Unidos, ¿verdad? El I-220A no se considera, es un documento que le dan a las personas que luego que son detenidas por haber entrado ilegalmente al país, el gobierno las pone en libertad, pues ICE las pone en libertad bajo palabra, bajo fianza y emiten este tipo de documentos. Ese documento no es un documento que diga que tú tienes una entrada válida a los Estados Unidos y por lo tanto no vas a poder ajustar estatus, ¿ok? No es un documento que te va a servir para ajustar estatus. O sea, esa persona lamentablemente va a tener que solicitar su residencia permanente si algún día logra obtenerla, ¿verdad? En un consulado fuera de Estados Unidos. Doctor, nos escribe Ingrid Torres a través de nuestro canal de YouTube, asidua seguidora. Dice, si una Sí. persona de la tercera edad venezolana se encuentra en otro país y solicita la visa, y una de las preguntas que le hace el funcionario es, ¿a qué se dedica en ese país? ¿Qué debe responder? Gracias. Bueno, tiene que responder de manera honesta, ¿verdad? Ok. Este, tiene que decir lo que, si ella es una persona retirada, ¿ok? Ujú. Una persona que no está produciendo ingresos, pues que diga cómo se mantiene, ¿ok? Y si le van a pagar el viaje porque va a ver a su hijo que vive en Estados Unidos y su hijo quiere verla y tiene una carta del hijo que dice, sí, le estoy pagando el viaje, bueno, que ella lleve su carta. Probablemente le van a decir qué estatus tiene en ese país, ¿verdad? Qué estatus migratorio tiene ella en ese tercer país, porque para que le den la visa de turista, el consulado tiene que asegurarse que esa persona puede regresar nuevamente a ese país, ¿ok? este, o si no vive en ese país, sino que le está solicitando en ese país, porque en Venezuela no hay consulado, entonces explicar eso también, ¿no? Bueno, yo no vivo acá, yo vivo es en Venezuela, pero como en Venezuela no hay consulado, yo vengo a sacarla por acá. Doctor, incluso esa persona puede utilizar lo que llaman la figura de un fiador, que sería un familiar o alguien cercano con sus cuentas bancarias que demuestre que va a ser el responsable financieramente de esa persona en Estados Unidos. Bueno, la ley no dice que no se puede, ¿verdad? El asunto es en la práctica si el oficial de inmigración va a querer, el oficial consular va a querer revisar esta documentación en el momento de la entrevista, ¿verdad?
Puede ser que sea un oficial simpatético con el caso y diga, bueno, señora, ¿y usted qué está haciendo acá? No, bueno, yo estoy aquí retirada. Ah, ok. O vivo con mi hijo, pero tengo residencia en España, etcétera. Y, y entonces quiero ir a visitar a mi hermano o a mi hijo que vive en Estados Unidos ay, ¿quién le va a pagar Ah, bueno, aquí tengo los estados de cuenta de aquí, de mi hijo, de mi hermano, que me va a pagar el viaje. Y una carta que dice que lo va a pagar. Ah, ok, déjeme leerla. Puede ocurrir, ¿ok? Sí, yo lo digo porque me ha pasado. Y mi esposo, por ejemplo, hizo todo el sustento económico para traer a mi mamá a Estados Unidos en una oportunidad y no funcionó. Así que se los comparto como dato. Qué Sí, bueno, qué bueno, bueno. claro, es algo que ayuda, porque me pasaba lo mismo con mi mamá, ella era jubilada y bueno, su sueldo era su sueldo de jubilación. Claro, entonces ese sueldo, pues no, ajá, señores, ¿cómo va usted viajar con ese Sí. sueldo? No, bueno, aquí nosotros hemos hecho extensiones de estatus aquí en Estados Unidos, donde es la mamá que viene a visitar a la hija y tiene otro hijo viviendo en otro país y el hijo es el que se está haciendo cargo de los gastos del viaje de la mamá y hemos logrado extenderle su estatus con prueba de que el hijo es el que se está encargando y los estados de cuenta bancario y carta del hijo, etcétera. Claro, en un consulado pues es un poco más, menos, hay menos tiempo pues para discutir todos estos asuntos, pero nuevamente si el oficial se siente con ganas de aprobar el caso o ayudar a la persona para que obtenga la visa, pues puede ver esa documentación. Claro, es preferible ir súper preparado y no necesitarlo que necesitarlo y no tener el documento. Es la Correcto, recomendación. correcto. Doctor, Sí, nos señor. preguntan, ¿puedo sacar un permiso de 5 años si yo tengo una solicitud de petición de mi hermana ciudadana? Yo soy mexicano mayor de edad. Mira, lamentablemente con las peticiones no hay derecho a pedir un permiso de trabajo, ¿ok? Hasta que la persona haga un ajuste de estatus. Entonces, una petición se entiende como que la persona en el sistema hay una solicitud I-130, ¿verdad? Un formulario I-130 que es una petición familiar. Entonces, si esto es solamente lo que existe en el sistema para la persona, con eso no se puede solicitar un permiso de trabajo. Entiendo. Avanzamos. Nos dicen así, UCIS aprueba rápido, pero la gente que tiene que pagar un perdón es lo que cuesta mucho. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, las personas que tienen que solicitar un perdón para obtener su residencia permanente, lamentablemente, pues esos son los tiempos de espera que tiene inmigración. Yo siempre recomiendo que si está fuera del tiempo de procesamiento, pues la persona haga una queja, ponga una solicitud de una revisión del caso con UCIS, que esto se puede hacer de manera digital, ¿verdad? Desde la misma página de UCIS y esperar 30 días, que generalmente es el tiempo de respuesta, y si no hay respuesta, pues hablar con el representante de su congreso, de su sección, de su localidad que lo representa en el Congreso Federal, para que entonces esta persona pueda intervenir en su caso. Doctor, ya para cerrar, tengo esta pregunta que es un poco larga, ¿no? Porque él expone su caso. Ujú. Dice, soy del Salvador, llevo 9 meses esperando por mi permiso de trabajo, doctor. Apliqué bajo parol, pagué mis impuestos de $410. Es injusto que personas que aplicaron después y sin pagar ya tengan fácilmente un permiso de trabajo. Bueno, nuevamente, esta persona debería entonces poner una queja con el sistema, ¿ok? Para ver qué es lo que está pasando, porque no le está llegando su permiso de trabajo. Y si no recibe alguna respuesta, entonces contactar al representante de Congreso. Si entró con parol, entonces la persona que lo solicitó de sponsor, ver cuál es el representante que le corresponde para entonces poder mover este caso y que le llegue su permiso de trabajo. Tengo entendido que por parol humanitario se estaban dando los casos de manera rápida. Ahora, no sé si El Salvador tiene parol humanitario, no sé qué tipo de parol usó esta persona,
de El Salvador, porque los paroles humanitarios que están activos en este momento son para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses. Entonces habría que ver de qué parol está hablando esta persona, si fue que entró por la frontera con parol, ¿ok? Ah, ok. Entonces, si fue ese tipo de parol, sí va a haber retrasos, porque esos paroles, por alguna manera, no están saliendo tan rápido como los que entran por el aeropuerto. Doctor, gracias por este tiempo para dedicar todo este conocimiento que usted maneja con todas las personas que nos han llamado y nos han escrito el día de hoy. Feliz día para usted. Gracias, igual para ustedes, Mario, y allá en Miami. Me imagino que están gozando de un clima Sí, está muy rico. fantástico. Está muy fresco, muy Este, agradable. Finalmente, no hay tanta lluvia, pues sigan así y nos vemos el próximo miércoles. Y gracias a todas las personas que se conectaron para plantear sus dudas, sus preguntas. Con mucho gusto estaremos el miércoles que viene nuevamente atendiéndolas, ¿ok? Ahí están los números del doctor si ustedes tienen alguna duda y quieren profundizar en la asesoría. Doctor, feliz semana. Cuídese mucho. Igual, igual, igual ustedes. Nos Era vemos. el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, compartiendo con nosotros el día de hoy.